Alcohol, cáncer y poder. Soy Alejandro Calvillo y esta es la colaboración para esta semana para Sin embargo. La he titulado así: Alcohol, cáncer y poder. Acaba de aparecer en los Estados Unidos una información que creo que es muy importante compartir con ustedes y es de importancia a nivel mundial, sobre cómo las grandes corporaciones influyen en la política y, entre comillas, en la ciencia para que no llegue la información, para que no se desarrollen políticas públicas de salud. Y este informe que acaba de aparecer en Estados Unidos es muy importante. En los últimos años, el debate sobre los efectos del alcohol en la salud ha dado un giro profundo. Durante décadas, la narrativa dominante, impulsada por la industria y tolerada y apoyada por muchos gobiernos, sostenía que el consumo moderado de alcohol podía ser parte de un estilo de vida saludable. Sin embargo, nos guste o no, la evidencia científica acumulada muestra todo lo contrario. Incluso niveles bajos de consumo incrementan el riesgo de cáncer y muerte prematura. Un caso emblemático de este choque entre la ciencia y el poder se acaba de dar en los Estados Unidos, cuando la administración Trump decidió ocultar un estudio oficial elaborado por investigadores independientes y encargado por el propio Departamento de Salud y Servicios Humanos, que confirmaba los vínculos directos entre el alcohol y el cáncer. El informe, conocido como Alcohol Intake and Health Study, debía servir como insumo central para las guías alimentarias de los Estados Unidos 2025-2030. En cambio, fue relegado, ocultado y sustituido por otro reporte más complaciente con la industria, elaborado por las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina. Este episodio revela mucho más que un conflicto científico. Expone la capacidad de la industria del alcohol para capturar políticas públicas, silenciar la evidencia y moldear la opinión pública, aún a costa de la salud de millones de personas. Y esto es lo que estamos viviendo a nivel mundial, no solo con la industria del alcohol, con la industria de los vapeadores, con la industria de las bebidas azucaradas, de los productos ultraprocesados que se han convertido en la principal causa de enfermedad y muerte. El estudio nunca vio la luz. El Alcohol Intake and Health Study fue encargado en 2022 por estas instituciones de salud y elaborado por un equipo de expertos en salud pública, entre ellos la doctora Priscilla Martínez, la doctora Catherine Case y el doctor Tim Naimi, todos con amplia trayectoria en investigación sobre alcohol y salud. El objetivo era claro: actualizar el conocimiento científico y evaluar con rigor los riesgos del alcohol en diferentes niveles de consumo con base en datos de población estadounidense. Sus conclusiones fueron contundentes de este estudio que se trata de ocultar. El alcohol aumenta el riesgo de mortalidad incluso en niveles bajos de consumo. Eleva el riesgo de 7 tipos de cáncer, entre ellos el de mama, hígado, colon y esófago. Las mujeres son más vulnerables que los hombres. Cada unidad de alcohol implica un riesgo mayor en comparación con los hombres. Quienes mueren por causas atribuibles al alcohol pierden en promedio 15 años de vida. En términos simples, el estudio confirmaba que no existe un nivel seguro de consumo de alcohol. Esto es muy importante. No se trata de prohibir nuevamente, se trata que la información llegue y que las políticas regulatorias eviten, por ejemplo, que se desarrolle una cantidad de productos alcohólicos dirigidos justamente para los jóvenes, incluso casi para los niños, porque son muy dulces, tienen colorantes muy atractivos y se venden en todas las tienditas del país. Cualquier ingesta implica un riesgo y estos se multiplican con la cantidad consumida. En nuestro país, los daños del alcohol, ¿sí? Todos los daños, los costos directos, indirectos de enfermedad, accidentes, incluso suicidios, violencia y demás, se calculan en alrededor de 550,000 millones de pesos.
Lo que paga la industria del alcohol es a que nos pone la publicidad en los eventos para jóvenes, ¿sí? Que patrocina los equipos de fútbol, los estadios, que vuelve cantinas los estadios, ¿sí? Esas empresas están pagando menos del 10% de los daños que le pasan a la sociedad por inducir a un consumo. No estamos criticando aquí la pequeña empresa o los artesanos del alcohol, del mezcal, ¿no? Las pequeñas empresas cerveceras artesanales. No, estas grandes corporaciones que son las que determinan estas políticas públicas, que son las que son las que impiden que se regule la publicidad, son las que impiden que suba el precio, que se les pongan unos impuestos suficientes para pagar parte de los daños. En nuestro país, comparado con países de América Latina, el costo de la cerveza es de los más bajos. Está muy cerca del costo de un refresco, por ejemplo. Estas conclusiones de este estudio que habla del riesgo que representa y el impacto que tiene, ¿no?, el consumo que estas empresas llaman moderado de alcohol, sí, coinciden con la postura de la Organización Mundial de la Salud y con un creciente consenso científico internacional. Sin embargo, en lugar de difundirlo, el gobierno de Trump optó por enterrarlo. Informó a los autores que no sería publicado ni incluido en los reportes al Congreso, ocultándole al Poder Legislativo de los Estados Unidos, y dio pasos para desmantelar el grupo interinstitucional que lo había encargado. La alternativa complaciente, el informe de las academias nacionales. En paralelo, y esto es muy importante, siempre la industria se mueve para generar, ¿no?, una opinión, entre comillas, científica para no afectar sus intereses y protegerse. Hay que pensar que ya es un puñado de grandes empresas alcoholeras las que se han apoderado de las grandes cerveceras en México, incluso de las grandes empresas del tequila también. A nivel mundial lo están haciendo. Entonces, en paralelo, la administración promovió un informe elaborado por las academias nacionales que adoptó un enfoque mucho más favorable a la industria. Este reporte se centró en la mortalidad por todas las causas y comparó a consumidores moderados con abstemios sin incorporar los nuevos modelos poblacionales ni enfocarse en muertes directamente atribuibles al alcohol. El resultado, un documento que sugería posibles beneficios del consumo bajo o moderado de alcohol. Hemos hablado de esta asociación que promueve y que fue creada recientemente para promover el consumo moderado. Es la propaganda de la industria, mientras la industria del alcohol promueve y sabe que más del 40% de sus ventas tiene que ver con ocasiones de consumo peligroso de alcohol, con daños en salud, saben eso perfectamente, se maquillan en campañas de que promueven un consumo moderado. Y este reporte en los Estados Unidos, paralelo, ¿sí?, minimizaba los vínculos de la mayoría de los cánceres, ¿no?, salvo únicamente el de mama en mujeres. Es decir, todos los demás tipos de cáncer no se relacionan con el alcohol. Los problemas de ese informe son múltiples. La dependencia de estudios observacionales llenos de sesgos por factores de estilo de vida, subestimación de la evidencia de ensayos clínicos y de estudios genéticos, ¿sí?, omisión de revisiones sistemáticas más sólidas, falta de análisis con consumidores muy moderados, entre comillas, como grupo de referencia. En suma, un documento totalmente débil en términos científicos, pero útil, muy útil en términos políticos. Al ofrecer un mensaje ambiguo, habría espacio para que la industria siguiera defendiendo el mito, este mito, de los beneficios del consumo moderado. Una estrategia totalmente de captura corporativa, el silenciamiento del estudio crítico y la promoción del informe complaciente no fueron hechos aislados, formaron parte de una estrategia deliberada de la industria del alcohol y sus aliados en el Congreso para controlar la narrativa sobre los riesgos del consumo. La investigación ha revelado cómo la industria desplegó una campaña coordinada
distribuyó documentos a legisladores acusando a los investigadores de sesgo, presionó a estos institutos mediante cartas y disposiciones presupuestarias, desacreditó a los autores en los medios de comunicación, tildándonos de neoprohibicionistas, lo que siempre nos dicen cuando queremos hablar de los daños que están generando estas corporaciones del alcohol, del tabaco, de la comida chatarra, de las bebidas azucaradas. Queremos que haya regulaciones, no prohibir, regulaciones, que paguen los daños que están generando, que no se les permita la publicidad, que no se les permita la exposición y venta en espacios determinados. Y nos dicen, no, son prohibicionistas, hay que defender nuestros intereses y estos productos los encontramos en cada esquina de este país y los productos saludables no los encontramos. Es la dominancia de este sistema de capitalismo salvaje, ¿sí? El patrón es claro, sembrar dudas siempre, desacreditar la ciencia y capturar los espacios de decisión. Se trata de la misma estrategia utilizada históricamente por la industria tabacalera o más recientemente por la industria de los combustibles fósiles frente al cambio climático, por los ultraprocesados, la comida chatarra, por las bebidas azucaradas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, no, que se dice no, y las grandes empresas refresqueras en México dicen no, la obesidad es un fenómeno multifactorial, nosotros no tenemos relación, no va a servir el impuesto, no va a servir el etiquetado, no hay que sacar estos productos, ¿no? Porque han penetrado totalmente en la vida cotidiana, incluso en las poblaciones indígenas, ¿no? En sus tradiciones culturales. Implicaciones, ¿qué implicaciones tiene esto para la salud pública? Las consecuencias de este ocultamiento son muy graves y tangibles. Al silenciar un informe riguroso que advertía sobre los riesgos del alcohol, se debilita la capacidad del público para tomar decisiones informadas sobre su salud. Se permite que haya esta publicidad invasiva, se permite que haya estos patrocinios de todos los eventos dirigidos a los jóvenes, del deporte, los eventos musicales, ¿sí? Se permite su presencia en todos lados, se permite que se diseñen productos dirigidos a los jóvenes. En fin, la evidencia es la que nos permitiría tener una política regulatoria no prohibicionista nuevamente. En un contexto donde el consumo de alcohol en Estados Unidos y en México muestra tendencias de descenso, muy poco en el caso de México, un poco más en el caso de Estados Unidos, y donde crece el apoyo a políticas más estrictas, el ocultamiento de evidencia científica vuelve mucho más despacio el avance de reformas necesarias. Además, la exclusión de límites específicos de consumo en las guías alimentarias de 2025 pondría a la población en mayor vulnerabilidad. Citamos una frase de una de las autoras, la doctora Priscila Martínez, ¿no? Que habla del drama y dice así: habrá personas que enfermarán y que podrían haber evitado enfermar si hubieran reducido su consumo de alcohol. Hasta ahí la cita. Se trata en última instancia de vidas perdidas por la subordinación de la salud pública a los intereses corporativos. Si nosotros sumamos, como lo ha hecho muy bien un estudio de Fundar, los daños, los costos directos e indirectos del tabaco, del alcohol, de la comida chatarra, de las bebidas azucaradas, ¿sí? Los costos para la sociedad, para el erario público son enormes. Los transfieren estas grandes corporaciones, estas corporaciones se llevan las ganancias y nos dejan los daños a la sociedad. Y hay un mito, hay que acabar con el mito del consumo moderado. Uno de los aspectos más controvertidos del informe fue su insistencia en que el consumo bajo o moderado podía ofrecer ciertos beneficios de este informe hecho por la industria, particularmente en la reducción del riesgo cardiovascular. Siempre se decía que una copa de vino era buena para el corazón. Esta afirmación, repetida durante décadas por la industria, se ha convertido en un poderoso mito cultural. Sin embargo, investigaciones recientes y metaanálisis rigurosos han demostrado que dichos beneficios son exagerados o inexistentes. Gran parte de las supuestas ventajas provienen de comparaciones defectuosas
hechas a modo. Se contrasta a consumidores moderados con abstemios, un grupo que a menudo incluye ex bebedores que dejaron de consumir por problemas de salud, lo que sesga totalmente los resultados. La evidencia más sólida apunta en la dirección contraria. El alcohol no es protector. Su consumo incrementa riesgos de cáncer, enfermedades hepáticas y accidentes, y el daño supera ampliamente cualquier beneficio hipotético. El caso del alcohol de este estudio, que ha sido ocultado, Alcohol Intake and Health Study, muestra hasta qué punto la política de salud en Estados Unidos y en muchos otros países puede ser moldeada y es moldeada actualmente por los intereses corporativos. El alcohol es una de las industrias más rentables, con poderosos lobbies y estrechos vínculos con sectores del Congreso. La captura de las políticas públicas no solo impide la difusión de evidencia científica, sino que también afecta la forma en que la población percibe el producto. La ausencia de etiquetas de advertencias sobre cáncer, ¿no? La ausencia de impuestos, altos impuestos para cubrir parte de los daños que puedan ir estos impuestos a programas de salud, de prevención del consumo de alcohol, ¿sí? El hecho de impedir la regulación de la publicidad, de los patrocinios de estas empresas, hacen que se mantengan estas campañas de publicidad agresiva y la normalización cultural del consumo son resultado directo de esta influencia de las corporaciones. Mientras tanto, los costos recaen en la sociedad, miles de muertes prematuras, enormes gastos en atención médica y un impacto devastador en familias y comunidades, y especialmente en el caso de nuestro país, pero también en los Estados Unidos, ¿sí? Esa asociación entre consumo de alcohol, violencia de género, violencia familiar, violencia social. El papel que tiene la ciencia independiente es fundamental. El esfuerzo de los investigadores que participaron en el estudio cobra un valor crucial. A pesar de la censura, el equipo trabaja para publicar los hallazgos en revistas científicas revisadas por pares, con el objetivo de que la información llegue finalmente a la sociedad. Vamos a ver los ataques de Trump, como lo ha hecho contra las universidades, los ataques contra esa evidencia publicada en revistas científicas indexadas. Su labor refleja la importancia de contar con ciencia independiente de los grandes intereses corporativos, capaz de exponer la verdad aunque incomode a las industrias. La historia demuestra que sin esa independencia es imposible avanzar hacia políticas de salud pública efectivas. Y esto es muy importante en este momento que estamos a unos días que se presente un proyecto de ley de ingresos, cuando la demanda es que estos productos que están dañando la salud, igual que los productos que están dañando el medio ambiente y que nos pasan los costos a la sociedad, sí, en materia fiscal, tengan una política muy clara, que estos productos paguen los daños que están generando, que estos productos permitan dar ingresos al Estado, por un lado para reducir al incrementar sus precios el consumo y por otro lado dar recursos para enfrentar los daños en salud que están generando y también los daños al medio ambiente. No solamente son daños a la salud, estas empresas tienen acceso a grandes cantidades de un recurso que cada vez es más preciado, el agua. Hasta aquí es esta colaboración para, sin embargo, esperemos que se vayan tomando medidas, políticas públicas en este acuerdo social que tiene que existir para proteger la salud de la población, proteger las finanzas públicas y proteger el medio ambiente. Muchas gracias.